De hombro a hombro, nos necesitamos unos a otros para el compañerismo y la protección mutua. No importa cuán fuertes pensemos que somos en nuestra fe, ninguno de nosotros es perfecto. Todos fallamos al Señor. Es fácil desanimarnos por nuestros pecados o fracasos. Podría resultarnos difícil continuar en nuestra vida cristiana. Necesitamos que otros nos levanten, nos animen cuando fallamos y nos ayuden a volver al Señor. De hombro a hombro. Y bien, ¿quiénes nos acompañaron el miércoles anterior? A ver, ¿quiénes estuvieron aquí el miércoles anterior? Nadie me va a decir, ay, solo el pastor. Gracias, pastor. ¿De qué estamos hablando en esta oportunidad? Ya llevamos un miércoles, este es nuestro segundo miércoles. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que atrás lo tienen, ¿no? Acerca de la disciplina. Y bien, el tema de hoy es disciplina sin rumbo. Ya vamos a entender por qué. Pero antes yo quiero contarles una pequeña historia acerca de un niño que se llama Kevin. Este niño tiene 6 años y a él le gusta mucho tocar la guitarra. Le apasiona, creo yo, la música, pero le gusta mucho el aprender, ¿verdad?, a tocar la guitarra. Pero recuerden de que es un niño de 6 años. Entonces su mamá, al ver esto, yo creo que las mamás entienden, pero al ver que le gusta la música y que le gusta la guitarra, entonces viene y lo pone, ¿verdad?, a aprender la guitarra. ¿Por qué? Porque la mamá pues obviamente ve algo en él, ¿verdad?, y quiere que pues más adelante ese algo se convierta en una cosa maravillosa, ¿verdad?, más adelante. Pero pues tal vez este niño no sabe, ¿verdad?, no dimensiona hasta dónde pueda llegar. Resulta de que pues todos los días la mamá viene y dice: Kevin, tienes que todos los días a las 4 de la tarde aprender un poquito más acerca de la guitarra, practicar. Todas las tardes Kevin se dirige, ¿verdad?, a un lugar a aprender a tocar la guitarra. Y probablemente los primeros días es así como, ay, sí, qué interesante, qué bonito. Pero comienza a tornarse un poco pesado con el tiempo, ¿verdad? Recuérdense que es un niño. Entonces ya es así como la mamá: Kevin, ya van a ser las 4 de la tarde, arréglate, tienes que ir a aprender. Y entonces Kevin ya se va de arrastras, ¿verdad?, a aprender a tocar la guitarra. Entonces resulta que un día, en lo que Kevin iba renegando ya, porque por mucho que le gustara la música, yo creo que se le complica mucho el adquirir esa responsabilidad por su edad. Entonces resulta de que yendo a aprender de mala gana ya, se le presenta un ángel. Y entonces viene este ángel y le muestra, digamos, como una pantalla enfrente y le dice: Kevin, tienes que ver esto. Entonces resulta de que en la pantalla se encuentra un joven tocando la guitarra como Kevin jamás había visto a nadie, de forma, digamos, casi perfecta. Entonces Kevin se queda maravillado y le dice: pero ¿qué es esto? Nunca había escuchado algo así, me gusta mucho. Entonces viene el ángel y le responde: ¿sabes quién es ese joven que está ahí? ¿Y quién creen que es? Kevin, eres tú dentro de unos años. Entonces yo me pongo a pensar y digo, muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos en qué nos vamos a convertir, la disciplina se torna pesada.
Cuando nosotros no sabemos el objetivo al cual nosotros nos estamos direccionando, la disciplina se torna muy pesada. Y es que hasta la Biblia podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Que muchas veces la disciplina, o sea, no es algo, como les decía el miércoles pasado, no es algo que nos asiente bien, o sea, no es algo que nos guste muchas veces hacer. Pero cuando nosotros tenemos un objetivo claro y sabemos hacia dónde nosotros nos dirigimos, entonces es ahí donde cambia la cosa. Y quiero que me acompañen a Romanos 8, capítulo 8, vamos a leer el versículo 29. Dice su palabra: porque al que antes conoció también predestinó para que fuese hecho conforme a su propia imagen, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, aquí ya tenemos, digamos, la primera clave, ¿verdad? Porque dice que fuese hecho conforme a su propia imagen. Entonces esta es una de las cosas que nosotros tenemos que venir y atesorar en nuestro corazón. Bueno, el Señor me está diciendo de que yo tengo que ser, o sea, que fui hecho, ¿verdad? Para llegar a ser como Jesús, ¿verdad? O sea, ese es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esto? Si muchas veces no tenemos claro esto, como les digo, en qué nosotros nos vamos a convertir, entonces se nos torna tan aburrido muchas veces leer la Biblia. No entendemos, ¿verdad? Abrimos la Biblia y no sabemos qué es lo que estamos leyendo, y ni porque lo leamos 1000 veces no le entendemos. Nos resulta tan difícil venir, hincarnos para venir y tomar un tiempo para el Señor. Se nos resulta tan complicado, mucho más complicado el ayunar. ¿Cuántas personas están apasionadas aquí por el ayuno? Ay, la Iris, mucha, la Iris. Hermanos, se nos resulta difícil porque no sabemos qué hay después del ayuno. No lo entendemos, se nos resulta pesado porque no sabemos en qué nos vamos a convertir después de la oración, después de que agarremos como disciplina el ayunar, el meditar en la palabra del Señor, después de que agarremos como una disciplina el estar pegados al Señor. Entonces es ahí donde esto que les estoy hablando se cumple. ¿Por qué? Porque el plan eterno de Dios asegura que cada cristiano lavado con su sangre llegará a ser como su Hijo. Imagínense qué lindo lo que el Señor pues nos tiene pues preparado, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Ese es como que el anhelo de su corazón, ¿verdad? Su plan eterno es de que cada uno de nosotros lleguemos un día a ser como su Hijo. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros? Usted se mira al espejo y usted dice que yo me parezca a Jesús. Eso está complicado, eso está muy difícil, que yo llegue un día a ser como Jesús. Y dejemos físicamente, porque no lo hemos visto, ¿verdad? Físicamente, digo al espejo porque muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando se miran al espejo miran más allá de lo que sus ojitos ven. Porque yo, miren, a veces yo me pongo al espejo y yo digo, ay, Dios mío, gracias por hacerme tan linda, tan preciosa, pero es que por dentro muchísimo más, porque ahí te encuentras tú. Y imagínense, no podemos nosotros creer de que nosotros vamos a llegar a ser como Jesús, ¿verdad? Para llegar a esto es porque nosotros vamos a ser transformados, ¿verdad? Vamos a ser transformados de una forma que ni siquiera ustedes se pueden imaginar. Y más cuando Cristo venga, ¿verdad? Es de que nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad? Esa partecita que para nosotros ahora pues se ha convertido como algo difícil. Ahora, ¿cuándo sucederá? Vamos a 1 Juan 3, capítulo 3, versículo 2.
dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. ¿Seremos cómo dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Quiénes tienen esa esperanza? Se están purificando. Ay, bajaron, ¿verdad? Bajaron los amenes, bajaron. Entonces, eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Tenemos esa esperanza, entonces va amarrado a que yo tengo que entrar a un proceso de purificación. Pero entonces uno podría venir y decir: bueno, es que su palabra dice de que yo voy a ser semejante a Él, y todo lo que su palabra dice se tiene que cumplir. Entonces, ¿dónde entra la disciplina aquí? Si se me va a cumplir, ¿usted cree que va a ser así como, no, porque su palabra dice, ¡puf!, de repente usted va a aparecer como Jesús y qué lindo fuera? Pero no, es un proceso al cual nosotros debemos entrar. Aunque Dios nos concediera, ¿verdad?, esa semejanza, mientras tanto nosotros, o sea, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que nosotros crezcamos hacia esa semejanza. Y es ahí ese pedacito de crecer hacia esa semejanza, es un proceso de vida, ¿me entienden? Esto es su vida entera dedicada a hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? A ver, alguien que lo diga. Es buena, es agradable, es perfecta. O sea, yo les dije el miércoles pasado, no va a ser en vano que a ustedes se les haya complicado muchas veces el agarrar ese ritmo de la disciplina. No va a ser en vano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está en medio de esto, no van a haber fallas, ¿me entienden? Cuando el Señor está en medio de esto, no puede pasar algo malo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su voluntad es lo mejor que nosotros podemos escoger para hacer acá en la tierra. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos creído, ¿verdad?, hasta acá, porque la misma palabra del Señor lo dice, ¿verdad?, de que la santidad, hemos creído que la santidad va a ser lo que nos va a llevar un día al ver al Señor. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no podemos venir, dice buscar, no podemos venir y centrarnos en una búsqueda, y que la búsqueda a mí me va a hacer llegar a ver al Señor. No me puedo centrar en eso. No me miren con esa cara de, ay, no entiendo, pero es que si la palabra dice de que yo tengo que buscarla. No, el propósito es encontrar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos de esto para poder un día llegar a ver al Señor. Dice su palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ni usted ni yo somos lo suficientemente buenos para venir y presentarnos y que las puertas de los cielos se nos abran y nosotros podamos ver al Señor así por así. No, si ustedes saben que hoy en día lo hacemos por medio de Jesús, ¿me entienden? O sea, nos presentamos a Dios por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es puro, lo que nosotros no somos. Él es santo, lo que nosotros no somos. Entonces, qué lindo que tengamos esa oportunidad, que tengamos a Jesús para nosotros poder llegar al Padre. Pero su palabra sigue diciendo: busquen la santidad. Y no porque, voy a utilizar a Jesús y lo voy a poner frente a mí todo el tiempo, aunque yo esté hecho lata, aunque yo esté pecando como que
No se trata de eso, ¿me entienden? El propósito del Señor va más allá, ¿me entienden? El propósito del Señor es que un día nosotros seamos semejantes a su Hijo. ¿Me entienden? En todo este proceso de la vida es cierto, cada uno de nosotros tenemos un propósito específico, y qué lindo, ¿verdad? Ustedes que los que ya saben cuál es el propósito del Señor para su vida, qué lindo. Pero hay propósitos generales, ¿me entienden? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces hay un propósito general, y este es el gran propósito, que nosotros seamos semejantes a Cristo, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros no nos tenemos que preguntar cómo, ¿verdad?, me dedico yo a esta santidad. Y es ahí donde entra la disciplina, porque dice 1 Timoteo 4:7: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Cuando yo leo esto, dice, disciplínate para la piedad. Y créanme que uno a veces lee la Biblia, pero es que escudriñarla es otro asunto aparte, totalmente diferente, porque uno a veces dice, no, es que me voy a leer la Biblia en un año, y uno va pero corriendo leyendo la Biblia en un año, y hay muchas cosas que se olvidaron para siempre, como que lo pasamos pero durmiendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no solo nos ponemos el propósito de leer la Biblia, sino que meditar en la palabra del Señor, entonces es ahí donde el Señor habla, ¿verdad? Porque Él ve nuestro interés. Entonces, yo digo, ¿cómo así la piedad? O sea, el Señor está diciendo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces, buscando y meditando en el Señor, entonces encuentro de que esto significa sumisión a Dios. Sumisión a Dios. El Señor quiere que yo me discipline para yo ser sumisa a lo que Él me dice. Y cuando hablamos de sumisión es una palabra así como fuerte para los que saben realmente qué es sumisión. Y el venir y someterse aquí en la tierra, bajo autoridades, digamos, humanamente, ¿verdad? Es complicado, eso es complicado. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo va primero, o sea, el yo, ese va primero, y lo que yo diga, eso se va a hacer, eso es lo que importa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, ahí no tenemos otra opción. Ahí es lo que Dios dice, eso se hace, porque Él es Dios, porque Él merece que yo lo haga, merece que yo haga lo que Él me está pidiendo, merece que yo haga su voluntad. Eso es lo que el Señor anhela, que cada día nosotros nos centremos en cada situación. Porque, hermanos, ¿qué pasó este día en sus vidas? Lo miramos muchas veces como una rutina, sin poder comprender que cada día la voluntad de Dios ya está puesta sobre nuestras vidas, y solamente queda el venir y escoger si la hago o no, si hago la voluntad del Señor o hago mi propia voluntad, si hago la voluntad del Señor o hago la voluntad de mis papás, si hago la voluntad del Señor o hago la voluntad de mis amistades. ¿Qué estamos escogiendo? Estamos escogiendo nosotros el hacer la voluntad de Dios, no importando, porque saben, el hacer muchas veces la voluntad del Señor trae problemas acá en la tierra, y por eso retrocedemos y decimos, no, es que si yo me meto a eso, es que yo sé que eso está bien, ¿verdad? Porque es lo que Dios dice, pero me voy a meter a problemas acá en la tierra y yo no lo quiero, a mí no me gustan los problemas, y entonces nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y escogemos hacer otra cosa, ¿saben qué es esa otra cosa? En todo lo demás, en lo de sus papás, en todo lo demás que no sea la voluntad del Señor,
es la voluntad de Satanás. Todo lo contrario a lo que Dios anhela es lo que Satanás quiere para su vida. ¿Y en qué resulta? ¿En qué resulta lo que Satanás quiere para mi vida? ¿En qué resulta? ¿En muerte? En eso resulta. Entonces a mí no me importa que acá en la tierra se me compliquen las cosas, pero si la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta para mi vida, es porque es así, es porque no hay nada más para mí. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Entonces, ¿estamos siendo nosotros realmente disciplinados cada día haciendo la voluntad del Señor? Nosotros realmente cada día pensamos, no, es que yo tengo que ser semejante a Jesús, entonces yo no puedo hacer esto, yo escojo, Señor, hacer tu voluntad porque yo quiero ser semejante a Jesús. ¿Estamos realmente con ese pensamiento? ¿O realmente nos dejamos guiar por nuestras emociones para hacer lo más fácil, verdad? Lo que sea más rápido, porque es que ahora eso está de moda. Todo lo que sea más rápido y requiera de menos esfuerzo, ahí vamos todos, ¿verdad? Para evitarnos cualquier disgusto, ¿verdad? Lo complicado muchas veces es eso, es venir y someternos, ¿verdad? Hacer la voluntad del Señor, y es aquí donde entra la disciplina, ¿verdad? Porque la sumisión a Dios es la meta de la disciplina cristiana. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, ¿saben en qué comienza a tornarse la disciplina? En algo menos pesado. Definitivamente, cuando yo sé que el hacer su voluntad, me tengo que disciplinar para hacer su voluntad, y yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida, se me convierte en algo ligero. Me comienza a gustar el hacer la voluntad de Dios, me comienza a parecer lindo el disciplinarme, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón cambia. Porque nuestro corazón comienza a sentir ese amor inmenso y que no nos importa nada. Es que realmente, o sea, no queremos ver para ninguna otra parte, solamente queremos ver qué es lo maravilloso que el Señor tiene preparado para mi vida. Pero ¿será que nosotros estamos experimentando eso? Porque ahorita aquí se escucha bien bonito, viera. El hacer la voluntad de Dios, sí, es buena, agradable, ay, bonito, viera, eso se escucha pero lindo, pero ya en la experiencia, a veces es muy doloroso hacer la voluntad de Dios. A veces es algo que te desquebraja humanamente, el hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde realmente no vamos a pasar eternamente, y estamos hablando de algo eterno, y jalarlo para acá a la tierra, esto es algo muy complicado, ¿me entienden? Pero cuando nosotros amamos al Señor, sobrepasamos todo eso. ¿Por qué? Porque Él no nos va a poner a hacer siempre, yo creo que hemos leído, escuchado por todas partes esto, no nos va a poner a hacer algo, no nos va a poner una prueba, no nos va a poner a pasar algo donde nosotros realmente no podamos pasar. O sea, Él nos da la capacidad para que nosotros logremos pasar cada una de las situaciones, ¿verdad? Ahora, ¿por medio de qué es que nosotros vamos a llegar, ¿verdad?, a ese propósito? Y es por medio de lo que les hablaba, ¿verdad? Esa disciplina cristiana que va amarrado a las disciplinas espirituales. Esto lo vamos a ver como muy rápido, no voy a profundizar en esto, porque yo creo que lo más importante es que entendamos que el disciplinarnos nos va a llevar a algo bueno cuando nosotros tenemos un objetivo claro, ¿verdad? Cuando nuestra disciplina tiene rumbo, ahí todo es diferente. Cuando ustedes saben por qué es que ustedes se están disciplinando, ustedes se recuerdan por qué ustedes se están disciplinando, entonces las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero que entendamos un poquito de esto, porque créanme que yo no sabía acerca de estas disciplinas espirituales. Ahora, ¿qué son las disciplinas espirituales? Dice, son aquellas prácticas que se encuentran en la Biblia que promueven el crecimiento espiritual.
en los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Esas son las disciplinas espirituales. ¿Quiénes sabían acerca de esto? Créanme, yo no sabía acerca de esto, aunque sé que muchos de ustedes practican algunas disciplinas espirituales, pero yo creo que es bueno conocer, ¿verdad?, exactamente cómo va esto. Y pues por una parte, por un lado, hay disciplinas espirituales que son personales. ¿Cuáles son esas? Las disciplinas personales es, por ejemplo, cuando usted viene y se dedica a leer la palabra del Señor en su casa y usted entra a su cuarto de oración, ¿verdad? Y qué lindos esos momentos, o a su lugarcito donde usted pues adora al Señor. Eso es una disciplina, ¿verdad? Que es algo personal, que usted sabe que pues esa disciplina, o yo no sé si ustedes han vivido eso, pero cuando nosotros agarramos a hacer esto, el dejarlo de hacer, ya uno siente que algo le hace falta, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro lugar, y qué lindo para los que no tienen un lugar. Un lugar, eso lo hace más bonito aún. Pongan sus papelitos ahí, por qué van a orar, ¿verdad? Todas esas cosas hacen de esto algo más lindo, y eso nos lleva a un crecimiento espiritual. Ahora, por otro lado, tenemos las disciplinas que son interpersonales. Estas disciplinas pues obviamente, ¿verdad?, involucran a otras personas. Ya no es algo que usted lo hace individualmente, sino que es algo que ya lo hace con alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos practicando eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas aquí y estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos creciendo espiritualmente. Ahora, ¿dónde se encuentra el problema acá? Cuando nosotros venimos y decimos, no, pues es que yo no necesito ir a la iglesia. Yo, para crecer espiritualmente, yo no necesito ir a la iglesia. Miren ustedes, aunque no lo crean, muchas personas después de la pandemia se quedaron con las videoprédicas. Se quedaron en línea, directos en línea se quedaron, y ya no regresaron a una iglesia jamás, y sienten que eso es suficiente para su vida espiritual. Y hay otros que dicen, ay no, pues es que como por qué yo voy a orar a solas, si a mí ni me gusta estar solo, yo quiero hacer todo acompañado de alguien más. Quiero leer la Biblia y que esté alguien más, orar y que esté alguien más, adorar y que esté alguien más. Y no, pues es que igual yo sirvo en la iglesia y yo no necesito de hacer algo como que a solas, ¿verdad? Porque yo siento que yo crezco espiritualmente al momento de venir yo y servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo de corazón, yo me estoy entregando completamente a mi privilegio. Jesús practicó las dos disciplinas. Entonces estamos hablando de que vamos a ser como Jesús. Entonces, si Jesús lo hizo, yo lo tengo que hacer. Ambas producen el crecimiento espiritual en nuestra vida, de que sí. Y miren, o sea, las dos tienen que ir amarradas. No puede usted escoger solamente una. Si usted solamente está viniendo a la iglesia y en su casa no está haciendo nada, nos queda grande el nombre de hijos de Dios. Si usted solamente está practicando algo en su casa y no está viniendo a la iglesia, nos queda grande el nombre de ser hijos de Dios. Es con ambas. ¿Me entienden? Y eso, ¿saben por qué? Porque realmente cuando nosotros estamos metidos en esto, miren hermanos, de verdad yo creo que cuando alguien viene a Cristo nos cambia la vida por completo. O sea, la dirección de nuestra vida, pero una vuelta, ¿verdad? Completamente 360 de donde nosotros estábamos. Nadie nos podía sacar, solamente el Señor. Entonces, ¿cómo no? O sea, si decimos nosotros estar apasionados por el Señor, ¿cómo no voy a tener yo ganas de adorarle en casa? Así como le adoro aquí, ¿verdad? En la iglesia. Si yo digo estar apasionado por el Señor, ¿cómo no? A mí me van a dar ganas de venir y hablar del Señor siempre, ¿verdad? Si nosotros venimos y tomamos ese tiempo de meditación de la palabra del Señor, ¿saben qué sucede? Eso no lo podemos hacer acá.
Es que usted aquí no se va a poner a escudriñar y a buscar. No, aquí usted está escuchando, ¿verdad? Está escuchando y sí, claro, hay conocimiento ahí. Pero si usted tiene alguna duda, usted no va a venir y a levantar la mano en medio de la prédica y es que yo no entendí tal cosa. No, eso en casa, ¿me entienden? En casa, y si ustedes, ¿verdad?, llaman, ¿verdad?, si tienen alguna duda o algo así. Pero crecemos espiritualmente con ambas cuando nosotros realmente estamos apasionados, y esto es algo de disciplina. Y yo les dije el miércoles pasado que la disciplina era cada día. Si usted deja de hacer esto por un tiempo, ¿qué va a pasar? Exactamente esa palabra. Se enfría. Y algo cuando se enfría, hermanos, ya no es complicado volver a regresar, ¿verdad? Claro, el Señor siempre va a estar con sus brazos abiertos y va a estar inquietándonos, ¿verdad?, para que nosotros regresemos, pero es algo muy complicado. Entonces, ahora, ¿por qué, verdad, tienen que ser ambas? Porque los cristianos, como les venía diciendo, son individuos, pero también son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué resumimos, verdad, todo esto? No me voy a meter a profundidades porque hay muchas más disciplinas, como por ejemplo, hablamos acerca de ayuno, oración, meditación de la palabra. Hablamos acerca, hay una que se llama la soledad, que es cuando nosotros venimos y tomamos ese tiempo, ¿verdad?, a solas. Hay otra que se llama celebración. Hay un montón de disciplinas que, si tengo la oportunidad de predicar otra vez, tal vez toque alguna de ellas. Pero el punto aquí es: ¿de qué me sirve a mí disciplinarme si yo no sé por qué me estoy disciplinando? Les hablaba también el miércoles pasado acerca de lo que a mí me sucedió con la universidad. Yo, el primer día de universidad, yo dije, yo quiero llegar a ser licenciada en fisioterapia. Y han pasado 1000 años. Hoy soy licenciada en fisioterapia y considero que soy una buena licenciada en fisioterapia. Pero les digo, para llegar a eso, ¿ustedes creen que a mí se me olvidó lo que dije? No, yo lo tenía presente. Es que yo eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y lo logré. ¿Pero por qué? Porque tenía presente mi objetivo. Y muchas veces, de verdad se los digo, y hoy que estaba leyendo esto, yo digo, es que es cierto. Cuando yo tengo claro hacia dónde voy, se me torna menos pesado. ¿Por qué? Porque me gusta lo que estoy haciendo. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Porque Él se lo merece. No lo hacemos por nada más. Lo hacemos en forma de agradecimiento. ¿Por qué? Porque mi vida no es nada sin Él. Lo hago porque me apasiona y porque de verdad estoy agradecida de que Él me llame hija suya. Estoy apasionada por Él. Porque cuando nadie me vio, Él puso sus ojos en mí. Entonces, ¿por qué no yo disciplinarme para un día llegar a ser lo que el Señor anhela de mi vida? Como les digo, aquí se oye bonito y muchos de aquí ya han comprendido que las cosas aquí uno las escucha y uno dice, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero vivámoslas. Miren, mi suegra me repite eso. Ay, no, es que decirlo es bonito, mija, me dice. Pero vivilo, me dice, es que vivilo. Eso es algo totalmente ya experiencia de cada uno. Pero cuando está Jesús, cuando está nuestro Padre, cuando está el Espíritu Santo, todo es lindo. En medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de los conflictos, todo es lindo, todo es bueno. Y cuando nos centramos en esto, a mí me dan ganas de disciplinarme. A mí me dan ganas muchas veces que el Señor venga y me apriete, ¿verdad? Y me diga, no, Michelita, por ahí no. Y le duele a uno ese apretón. Ustedes saben, ¿verdad?, de qué estoy hablando. Como cuando uno va caminando por donde no, y viene el Señor y lo jala a uno. Y no, ¿verdad, Vero? No es por ahí, Vero, es por acá. Entonces, qué lindo el poder experimentar esto en el Señor.
y poder permanecer de pie, poder caminar como el Señor anhela que nosotros caminemos. Amén. Así que pongámonos de pie. Vamos.